presenta. En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 PM. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue. Los saludamos desde Blue Radio. Hoy miércoles 23 de julio. Saludo a quienes a esta hora nos sintonizan en el canal de Ditu de Caracol Televisión y en la aplicación de YouTube de Blue Radio. Vamos con las noticias. Comenzamos hablando del paro de los arroceros. Acaba de comenzar una nueva ronda de negociaciones. No está tan fácil la situación para levantar los bloqueos. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, más que fácil es que no se conocen versiones oficiales de lo que ha sucedido o de lo que sucedió anoche en esa reunión con los industriales y el Ministerio de Agricultura. La ministra no ha venido hasta este punto, sino que nos confirman fuentes internas en el 9º piso del edificio Palma, es que están los técnicos hablando de lo que va a hacer esa negociación. Sin embargo, la Dignidad Arrocera confirma que ellos todavía celebran que el Ministerio de Agricultura sí les vaya a cumplir con la resolución del precio justo del arroz Paddy, pero no conocen de primera mano definitivamente lo que dijo la ministra ayer. Se espera que hoy a las 2 de la tarde se reúnan nuevamente con los industriales para seguir organizando la resolución con respecto al arroz blanco y ahí sí empezar a tomar una decisión si se levanta o no se levanta el paro. Se podría decir, Ricardo, que hoy a lo largo del día no se podría tener una decisión clara porque no es claro el concepto que emite el Ministerio de Agricultura en este momento sobre la situación de ambas negociaciones y piden además que se reúnan en una mesa central tanto productores, tanto el ministerio como los industriales. Ya les vamos a contar cuáles son las posiciones de los industriales del arroz que expresan sus preocupaciones por el eventual control de precios que está anunciando el gobierno nacional. Cambiamos de tema y hablamos del ELN, que por tercera vez en este año amenaza con un paro armado que le prohíbe a miles de habitantes del Chocó movilizarse por ríos, sobre todo por ríos, y también por carreteras. Cristian Correa. Ricardo, y es que la guerrilla del ELN parece que no le quiere dar tregua al menos a 16.000 personas que se han visto confinadas en los paros armados que han hecho durante este año, el primero entre el 18 y el 21 de febrero y el segundo entre el 2 y 5 de mayo de este año. Ahora anuncian un nuevo paro armado desde las 0 horas de este viernes 25 de julio hasta las 11:59 de la noche del sábado 26 de julio. El grupo armado ilegal está advirtiendo a la ciudadanía, incluyendo a los transportadores de carga y pasajeros, para que se abstengan de circular tanto por lo fluvial como por lo terrestre en esta zona del departamento del Chocó. Todo esto mientras desde diferentes sectores critican la ausencia de actores esenciales como el Alto Comisionado para la Paz Oti Patiño. Monseñor Mario Álvarez es el obispo de la diócesis de Itzminatado. Lo que dicen desde la diócesis de Itzmina en el Chocó es que requieren más presencia de actores como precisamente el Alto Comisionado para la Paz. Aquí debe entrar en un punto primordial, fundamental, el comisionado de paz. Lo sentimos muy ausente frente a toda esta realidad acá en nuestro departamento del Chocó. Esas ausencias, esos vacíos son caldo de cultivo para que uno y otro grupo... Todo esto mientras continúan suspendidos los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN en el Chocó, donde se vive en una de las situaciones más críticas de violencia generadas por este grupo armado ilegal en medio del llamado de la población civil a que cesen las hostilidades y a que se aumenten sus espacios de participación si llegan a reanudarse los diálogos. Además, el gremio de transportadores unidos está pidiendo al gobierno nacional que se active la póliza antiterrorismo por el paro armado en el Chocó. Dicen que durante este año han perdido por lo menos 30 camiones a consecuencias de las situaciones de orden público en diferentes sectores del país. 5 en López de Micay, en Cauca, donde fueron secuestrados 9 contratistas de la gobernación de ese departamento. Se acaba de producir otra alteración del orden público. Fue atacada una patrulla de la Armada Nacional con drones cargados con explosivos. Desde el Pacífico colombiano, Hugo Mario Palomar. Ricardo, la patrulla fluvial adelantaba operaciones de control en el río Micay, en la costa pacífica del Cauca, cuando fue atacada con drones que descargaron al menos 3 explosivos sobre la embarcación militar. El hecho se registró a pocos kilómetros del municipio de López de Micay. 2 infantes de marina resultaron heridos por esquirlas, recibieron primeros auxilios en la zona y después fueron evacuados y trasladados a un hospital de Buenaventura, donde permanecen fuera de peligro. Este ataque terrorista contra las tropas de la Armada Nacional se atribuyó en primera instancia al autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, el mismo grupo
criminal que secuestró hace 6 días a 9 contratistas de la Gobernación del Cauca y que prometió dejarlos en libertad en las próximas horas, Ricardo. Y mientras tanto, en Jamundí también siguen los combates y aumenta el número de personas desplazadas que están llegando a los coliseos de ese municipio, en las goteras de la ciudad de Cali, de la capital del Valle del Cauca. María Juliana Reyes. Hola, ¿qué tal? Pues hasta aquí, hasta el Coliseo Alfaguara, llegaron aproximadamente 300 personas, familias provenientes de la zona alta del municipio de Jamundí, específicamente el corregimiento de Ampudia. Llegaron hasta aquí buscando resguardo tras los enfrentamientos que se presentan en la zona alta, porque el Ejército Nacional está adelantando operaciones para recuperar este territorio. Recordemos que allí delinque el Frente Jaime Martínez. Según la alcaldía, el ejército está adelantando una operación denominada Escudo del Norte, que no solamente consta en hacer el acompañamiento o realizar acciones en Jamundí, sino también en Santander de Quilichao, Suárez y Timba, eso del departamento del Cauca. Las familias han llegado hasta aquí entonces buscando resguardo. Nosotros pudimos hablar con algunos de ellos. Hablamos con el señor Sixto Ramos, que es agricultor en esta zona, y nos contó cuál es la situación allá y también cómo los han atendido en estas instalaciones. El domingo antepasado hubo un enfrentamiento durísimo. Y anoche apenas estaba empezando cuando nosotros salimos. Mejor. Cuando salí, sí, porque como ya nos habían dicho que teníamos que salir, Sí. que no nos quedáramos acá, porque pues esto se iba a poner más duro la situación. La alcaldía va a permanecer aquí brindando entonces las ayudas con sus diferentes secretarías. Estamos hablando de asuntos técnicos. La Secretaría de Salud también haciendo el acompañamiento a los niños por parte de bienestar familiar, gestión del riesgo, por supuesto, buscando también ayudas con colchonetas, mientras la gente quiere de alguna manera volver a la zona cuando se den las garantías de seguridad, o también buscando de pronto algún familiar que les brinde ese hospedaje mientras esto continúa. La alcaldía ha mencionado además que las operaciones en el territorio continúan, van a seguir las operaciones para lograr recuperar el territorio en la zona alta del municipio de Jamundí y en el norte del departamento del Cauca. Estos son los efectos colaterales de la guerra, la ofensiva del ejército contra las disidencias, y los combates llevan al desplazamiento de familias que están llegando a Jamundí. Repito, muy cerca de Cali. Voy ahora al Magdalena Medio antioqueño. Difícil también la situación de orden público en Yondó. Ofrecen recompensa por los responsables de estos enfrentamientos. Melissa Álvarez en Medellín. Ricardo, y es que tras un consejo de seguridad en esta localidad, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió a la fuerza pública intensificar acciones contra grupos ilegales, especialmente en los límites con el sur de Bolívar. Por ello, anunció el ofrecimiento de 400 millones de pesos por información que permita la captura de Catín, del Clan del Golfo, también de alias Johnny y de alias Hueso de las disidencias de las FARC, además de otra cuantiosa recompensa por información que permite identificar a los responsables de un panfleto en el que amenazan a 30 personas. Eso dijo. Aquí en Yondó ha circulado recientemente un panfleto con una treintena de personas amenazadas. La fuerza pública tiene que determinar el origen de ese panfleto y dar con el paradero de los responsables. Para esto también ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos. En la zona siguen siendo atendidas por la institucionalidad 90 personas desplazadas de la vereda Puerto Matilde. Y mientras tanto hablamos de las intensas lluvias en Santander y las emergencias de las últimas 12 horas. Verónica Rincón. Un nuevo aguacero de gran intensidad acompañado de fuertes vientos volvió a generar caos en la movilidad de Bucaramanga y su área metropolitana. Varias vías principales amanecieron inundadas, causando trancones y múltiples emergencias. En un video, docentes del colegio INEN muestran las canchas convertidas en piscinas. El profesor de educación física se puso botas pantaneras porque toda la parte hidráulica del INEN está desde hace 55 años. El colegio está totalmente inundado. También hay un reporte de inundaciones en 2 sedes del colegio y un deslizamiento de tierra. El rector Fabio Santos. Una afectación en la sede E, donde los padres de familia sí decidieron llevarse a los chicos porque la sede está también inundada y no es posible acceder a la zona donde se encuentran los salones. Y en la sede H tuvimos un deslizamiento de una luz de tierra. Organismos de socorro están en alerta ante el aumento de lluvias en la ciudad. A 11 minutos se solucionó el tema de los tiquetes para los senadores. No había girado el gobierno, el Ministerio de Hacienda, los recursos. Se acaba de confirmar que ya quedó solucionado ese impasse. Andrés Carmona.
Así es, Ricardo, muy buenas tardes. El anuncio lo hizo el secretario general del Senado, Diego González, a la salida de una reunión con la empresa proveedora de estos tiquetes, la empresa Subatur. Escuchemos el anuncio que hizo el secretario González. Bueno, afortunadamente en la mañana de hoy hemos sostenido una reunión con las directivas de Subatur, con los equipos técnicos a través de los cuales formulamos cada mes las cuentas de cobro y lo que tiene que pagarse. La información que tenemos y el certificado que nos enviaron es que el Ministerio de Hacienda hizo el desembolso que estará entrando el día de hoy y logramos pues la empatía y la comprensión de la empresa que emite los tickets. Ricardo, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda había señalado que ya se habían realizado varios giros de entre 100 millones y 600 millones de pesos, pero desde la Secretaría del Senado y la Dirección Administrativa habían reclamado que estos pagos eran de facturas atrasadas, de facturas vencidas, por lo que ahora con este pago ya se podrá hacer la emisión de los tiquetes para los congresistas que hoy, por ejemplo, no tienen agenda legislativa, Ricardo. Muy bien, Andrés, 1:11, hablamos, 1:12, cambia el reloj, hablamos de la catástrofe humanitaria, de lo que muchos califican como genocidio en la Franja de Gaza. La hambruna cobra 31 niños muertos, la vida de 31 niños muertos de inanición en las últimas horas. Silvia Carrasco. Comida, sino también por agua. Si tienen suerte, tienen un pequeño vencer. En paralelo, los esfuerzos diplomáticos se intensifican para conseguir un nuevo alto al fuego, fuentes cercanas accidentalmente. Sin embargo, el patriarca latino de Jerusalén condenó el ataque con la mayor firmeza, calificándolo de grave. Mucha atención a esta decisión de la máxima Corte de Naciones Unidas, que advierte que el incumplimiento de la protección del clima puede ser un acto internacional ilícito. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Máximo de la ONU, pronunció una opinión consultiva histórica sobre las obligaciones jurídicas de los estados para hacer frente al cambio climático y las consecuencias legales de su inacción. Una decisión clave que podría reforzar las políticas públicas y la lucha legal contra la crisis climática. Estos son algunos puntos clave del pronunciamiento leído por el juez presidente de la máxima Corte de la ONU desde La Haya, el juez presidente Iwasawa Yuji. The court notes that the consequences of climate change are severe and far-reaching. They affect both natural ecosystems and human populations. Las consecuencias del cambio climático a nivel global son graves y de gran alcance y subrayó que sus efectos reflejan la amenaza urgente y existencial que representa la crisis climática, afectando tanto a los ecosistemas naturales como a las poblaciones humanas. El máximo tribunal de la ONU alertó que las emisiones de gases de efecto invernadero son inequívocamente causadas por actividades humanas sin límites territoriales. Los efectos adversos del cambio climático podrían perjudicar significativamente el disfrute efectivo de ciertos derechos humanos, como el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado. Por eso, dice la Corte, que el incumplimiento de la protección del clima puede constituir un acto internacional ilícito y puede dar lugar a reparaciones al país perjudicado, lo que se estudiaría caso por caso, dependiendo de las circunstancias de cada situación, dice este pronunciamiento histórico de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. 1:16, que tenemos en deportes, don Octavio, agenda marcada por el triunfo del América de Cali, que está en octavos de final en la Copa Sudamericana. América es Colombia en la Sudamericana, hace 17 años no le ganaba a un equipo brasileño. Hay motivos para celebrar hoy en el Pascual Guerrero. Y esperemos, Richie, que más allá de la hinchada escarlata del América de Cali, que está festejando la clasificación a la próxima ronda, el duelo ahora con Fluminense, hoy también la gente de Once Caldas pueda celebrar. Hoy habrá Copa Sudamericana, también habrá torneo colombiano, se van a jugar un par de duelos importantes, también van a jugar Llaneros y Boyacá Chicón el torneo de Colombia, habrá fútbol en diferentes lugares del mundo, incluso ya comienza hoy la Liga de Campeones de Europa con su primera fase, así que estaremos hablando de todo eso en minutos acá en los deportes, muchísimo fútbol, muchísimo béisbol, por supuesto también detalles de los futbolistas colombianos en el extranjero, todo en los deportes acá en minutos en Meridiano Blue. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia.
compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. ¿Cómo Colombia va a adquirir la empresa Monómeros si existen bloqueos por parte de Estados Unidos con el régimen de Nicolás Maduro? Esto fue lo que respondió Edwin Palma en Mañanas Blue. Yo creo que es importante también destacar que en Venezuela todo el mundo hace negocios. Es decir, hasta los gringos están haciendo negocios allá. Los italianos, los españoles. Es decir, el sector privado del mundo hace negocios en Venezuela. Y es increíble que nosotros no podamos tener relación con un país que tiene 2.000 kilómetros de frontera y más de 2 millones de colombianos y venezolanos cruzando. Pero las sanciones se dan para todos los que hagan negocios en Venezuela. No necesariamente, porque precisamente licencia precisamente Estados Unidos quién hace y quién no hace negocio. Voy a poner 2 ejemplos. Gas, producción de petróleo, producción de gas en Venezuela la hacen 2 empresas privadas, Sucre Energy y Repsol, que es española. Tienen autorización de Estados Unidos para explorar y explotar gas, solo por poner un ejemplo. Chevron tenía licenciamiento, están revisando. Ahora, quiero también informar, por ejemplo, creo que el país lo mencionó en estos días, ya el gobierno de Estados Unidos está analizando la posibilidad o no de extender la licencia que tenía, que se venció el 30 de junio, para Monómeros. Siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Menos plata desde los Estados Unidos, menos plata para las fuerzas militares, menos plata para los subsidios del diésel, pero sí hay plata para comprar la compañía Monómeros, importantísima empresa de fertilizantes y abonos, dueña de más de la mitad de esa torta. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:19. Todavía están por ser detenidos por lo menos 2 de los integrantes del grupo criminal base que atentó contra el senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá. Son 2 personas que tienen roles fundamentales en la planeación y preparación de este atentado que hoy todavía mantiene en la Fundación Santa Fe a Miguel Uribe Turbay. La captura más reciente ha dado luces muy importantes sobre varias preguntas que todavía intentan esclarecer los investigadores. 1. La hipótesis sobre que la segunda Marquetalia fue la responsable de ordenar el atentado queda tambaleando con lo que dice Cristian Camilo González, quien aseguró que alias Chipio el Costeño en algún momento fue escolta de la esposa de Iván Mordisco. Esa pista y el hecho de que alias Gabriela y alias Tians estuvieran intentando ir hacia Belén de los Andaquíes y el Doncello, Caquetá, zona de Iván Mordisco, fortalece la hipótesis de que sería este hombre, Néstor Gregorio Vera, el responsable intelectual del intento de magnicidio contra Miguel Uribe Turbay. Pero no es lo único que ha dicho Cristian Camilo González. Hay un detalle muy importante que confirma que desde hace meses esta estructura criminal le venía haciendo seguimientos a Miguel Uribe. Y esto es nuevo y es adicional e importante. En al menos una oportunidad, según dijo Cristian Camilo González, intentaron fallidamente atentar antes del 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay. Los detalles a esta hora con Juan Esteban Quintero. Ricardo, se han conocido detalles del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General de la Nación Cristian González, el sexto capturado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay. González relató que al integrarse a la organización criminal liderada por Elder Arteaga alias Chipi o Costeño, recibió instrucciones precisas. Sería el encargado de sacar al joven sicario de la escena del crimen. Explicó también que conocía a Chipi desde hacía más de 10 años y fue él quien lo contactó para la operación. Detalló que antes de los hechos del 7 de junio en el Parque El Golfito hubo un primer intento de perpetrar el ataque durante un evento en la localidad de Engativá, según información recabada por Blue Radio con fuentes cercanas al proceso. Un elemento clave dentro de la investigación es la agenda del senador y precandidato. A lo largo del primer semestre asistió a múltiples eventos tanto públicos como privados relacionados con su aspiración a las elecciones del 2026 y es ahí, Ricardo, cuando vamos al 22 de febrero de este año. Ese punto es importante porque Cristian Camilo González dice: intentamos fallidamente atentar contra Miguel Uribe a comienzos de este año en Engativá
él hace referencia a que había mucha gente y hace referencia a que el precandidato no llegó. Ese 22 de febrero, fue un sábado, Miguel Uribe Turbay tuvo agenda política en la localidad de Engativá. Tuvo un encuentro con un grupo de personas en la iglesia del Minuto de Dios, sobre la calle 80 con avenida Boyacá, bajando el puente vehicular que está sobre la calle 80, sobre la avenida Boyacá, cruza la calle 80. Ahí vemos las imágenes. Ese es el evento político, el evento proselitista del 22 de febrero de Miguel Uribe en la localidad de Engativá. Miguel Uribe tenía previsto salir de ese recinto hacia el semáforo de la carrera 75 con calle 80 para durante varios minutos hacer tareas de volanteo, es decir, entregar volantes de su campaña a los conductores que paraban en ese semáforo, que es el que cruza la calle 80 en ese punto del noroccidente de Bogotá. Ese día, según nos cuentan personas cercanas a Miguel Uribe, cuando salen de este recinto, que es la improvisada iglesia del Minuto de Dios, se dan cuenta de que estaba cayendo un torrencial aguacero. Miguel Uribe Turbay, en ese escenario, decide cancelar la actividad del volanteo, que consistía en ir caminando por la calle 80 desde la improvisada o de la temporal iglesia del Minuto de Dios hasta el semáforo de la carrera 75 con calle 80 con sus seguidores para allí entregar los volantes. Él decide cancelarlo por la lluvia y se va con su equipo hacia el centro comercial Unicentro en la calle 127 con carrera 15 en Bogotá, y allí termina la actividad del volanteo. Ese episodio casa con el relato que hace ante la Fiscalía en interrogatorio Cristian Camilo González, cuando habla de que en semanas o meses anteriores ya le habían hecho un intento de atentado al senador y precandidato Miguel Uribe Turbay en la localidad de Engativá. Ricardo, pero tenemos más. Uno de los datos más importantes que dio González es que para ese evento en Engativá se había contratado a otro sicario menor de edad. No obstante, en el último momento desistió de participar, lo que obligó a Chipi o el Costeño a buscar un nuevo cómplice, alias Tíans, el joven que disparó y que está próximo a enfrentar un juicio por haber accionado esta arma Glock 9 milímetros. González también le dijo a las autoridades que de haber sabido que el objetivo era el senador del Centro Democrático, habría cobrado más dinero. También tenemos imágenes exclusivas de Cristian González. En ese mismo interrogatorio también señaló que pese a la cercanía con alias Chipi o el Costeño, el líder criminal era extremadamente cauteloso en su modus operandi y solo daba instrucciones dentro de ventanas de tiempo muy breves a los miembros de la organización. Un detalle adicional, Ricardo, es que alias Gabriela Catherine Martínez también ha hablado de otros atentados que se estaban planeando contra Miguel Uribe Turbay. En el caso de Cristian González se tiene conocimiento de por lo menos 2 eventos, pero también en este interrogatorio pudimos acceder a información que habla de otro atentado que se estaría planeando en los alrededores de la Clínica Marley. Escuchemos lo que dijo Cristian González en interrogatorio. Chipi me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura, que era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada, que venían como 5 o 6 camionetas, que yo tenía que manejar la moto y que se la tenía que pegar a una de las camionetas y que un venezolano era el que le pegaba el techo de la camioneta, que Chipi iba pegado en un carro jugando con el control para hacerla estallar de una, a control remoto. No alcanzó a decirme quién era la víctima, él me decía: yo cabrón, yo lo espicho, usted se me acerca a la camioneta y el venezolano se le pega al techo, yo desde el carro lo espicho y se lo hago estallar. Él lo decía muy animado. Esa era la vuelta que ellos estaban planeando desde hace tiempo atrás y con una gente dura, como que de otro lado. No sé si sean los mismos que mandaron a hacer la vuelta del senador. Una dura declaración, Ricardo, pero ahí es claro, Cristian González, que ese hecho no está relacionado con el caso de Miguel Uribe Turbay. Por último, decir que días antes del atentado por lo menos hubo 3 videollamadas, porque este era el mecanismo que utilizaban los criminales para comunicarse entre alias El Costeño y Cristian González. Se comunicaron el día 2 de junio, el 6 de junio y el 7 de junio, que es el día que se comete el atentado en el Parque El Golfito. Esa videollamada del 7 de junio fue a las 2 de la mañana, a las 2 de la madrugada, es decir, 15 horas antes del atentado contra Miguel Uribe, alias Chipi inició una videollamada para terminar de ultimar detalles del plan criminal contra Miguel Uribe Turbay. Detalles de esta primicia en blurradio.com, los seguimientos que hace meses adelantaba esta banda criminal en contra de Miguel Uribe Turbay y el atentado que se frustró en su contra aparentemente el 22 de febrero en la localidad de Engativá. Cambiamos de tema y hablamos del Ministerio de Defensa, que ordenó restringir la participación de empresas israelíes en la
la Feria de Defensa Expo Defensa, pese a que las compañías tradicionalmente están invitadas. Por supuesto que esto tiene un trasfondo político. Felipe García. Sí, señor. Incluso, Ricardo, una de las empresas israelíes ya había solicitado espacio en esta feria y alojamiento en el Hotel Hilton de Corferias, pero recibió una respuesta tajante. No está permitida su participación, promoción ni divulgación en el evento. Este es el evento más importante en el sector defensa en el país y por primera vez no contará con presencia israelí luego de la ruptura diplomática anunciada en mayo por el presidente Gustavo Petro. Esta medida representa, Ricardo, un cambio profundo en una alianza que fue clave por años en el suministro de tecnología militar, inteligencia y equipamiento estratégico. Según informes de inteligencia militar que revelamos aquí en Blue Radio, el distanciamiento con Israel ya afecta seriamente áreas operativas. Se habla de complicaciones en el mantenimiento de los aviones Kafir, de los helicópteros Mi-17 y de sistemas satelitales, todos estos con soporte de Israel. Por ahora el gobierno asegura que la seguridad del país no está en riesgo, pero lo cierto es que no hay reemplazos confirmados para las empresas israelíes ni nuevos acuerdos de cooperación. Felipe, gracias. Ampliación de esta noticia en blurradio.com. Y ahora vamos a Barranquilla, donde ocurre un hecho insólito. Hay represamiento de cadáveres en medicina legal. Todo esto en medio de doña Vanessa Saldarriaga de la falta de forenses para hacer las necropsias necesarias. Marcela, le cuento que los malos olores que emana la sede de Medicina Legal de Barranquilla y por lo que hasta los transeúntes se tienen que cubrir nariz y boca, destaparon un problema que está generando acumulación de cadáveres en el cuarto de enfriamiento. Blue Radio conoció a través de un derecho de petición que la entidad solo cuenta en estos momentos con 5 médicos forenses y 2 especialistas en el grupo de patología, los cuales en un turno de 12 horas solo logran realizar máximo 10 necropsias, aun cuando están recibiendo hasta 20 cuerpos por día. Esto se agrava los fines de semana, cuando la capacidad de procesamiento se reduce a solo 4 necropsias, justo cuando más incrementa la llegada de cadáveres. En consecuencia, la entrega de estos está retrasándose una semana, un mes, incluso 6 meses, si es que se requiere realizar verificación de ADN. Estefanía Blanco lleva 4 días a la espera de que le entreguen, por ejemplo, el cuerpo de un familiar. Ya tenemos 4 días de que el cuerpo está acá en medicina legal y la negligencia que tienen, el mal estado de los cadáveres. Ya te entregan los cuerpos en estado de descomposición y no te dan una solución, salen 2 cuerpos, si acaso 1 por día. Aunque Medicina Legal no responde directamente sobre por qué los cuerpos están siendo entregados en avanzado estado de descomposición, los cuales muchas veces deben trasladarse de inmediato a los cementerios, lo que aseguran es que no hay daños en el cuarto de enfriamiento, pero estas demoras estarían al parecer generando un hacinamiento en estos mismos cuartos, porque nada más tienen capacidad para 20 cuerpos y hasta el momento tendrían hasta 80. Estás escuchando Blue Radio. 1:30 minutos en Meridiano Blue. Jessica, ¿usted sabe qué es lo que está haciendo el departamento del Tolima en el norte de este mismo departamento con los cultivos de café? Sí, Sebastián, están implementando una estrategia que mezcla recuperación ambiental y transformación productiva. Van a usar unas 78.000 hectáreas para beneficiar directamente a los caficultores. Y esto es tan interesante que están haciendo un enfoque social para que las mujeres y los jóvenes participen de una manera en la que se genere economía biocircular alrededor de toda la cuenca del río Gualí. Y todo en 5 municipios: Casabianca, Falán, Palo Cabildo, Fresno y Herveo. La idea es conservar las fuentes hídricas y al mismo tiempo producir entre 3.000 y 4.000 toneladas de café al año. Lo mejor es que están trabajando en alianza con la Universidad del Tolima, Cortolima, la RAP Eje Cafetero y las alcaldías locales de cada uno de estos 5 municipios, todos jalando para el mismo lado. Lo que busca es reducir la contaminación en los cuerpos de agua, recuperar zonas degradadas y fortalecer el liderazgo comunitario, Sebastián. Además de generar nuevos modelos de negocio sostenibles para la cadena del cultivo del café. Ya están incluyendo a más de 200 nuevos caficultores, muchos de ellos mujeres y jóvenes, como lo decíamos anteriormente. Y eso sin contar el turismo. Se están pensando en un modelo territorial que combine economía circular y turismo responsable en zonas rurales. Una apuesta completamente ambiental, ecológica, para generar economía social y biocircular. ¿Me permite, por favor, el listado de los municipios? Sí, fuera tan amable, se los repito con mucho gusto. Los que están en esta iniciativa son los siguientes: Casabianca. Sí, señor. Casabianca, Fresno, Herveo. Falán, Palo Cabildo, Fresno y Herveo en el departamento del Tolima. Sí, señor. La Agencia Nacional de Tierras le pone el
¿Qué va a pasar con el servicio de salud de los maestros? Sobre esto habló Ruth Fernández, secretaria general de FECODE. El manual tarifario está aprobado en el Consejo Directivo. La idea es colocarle unas tarifas a cada uno de los servicios que prestan las IPS. Claro. El nuevo modelo de salud no adoptó un tarifario. Nosotros consideramos que esa es una herramienta incluso para la contención del gasto. Entonces, no estamos en desacuerdo de que se adopte un tarifario. Cuando hay un... A ver, permíteme, sí, cuando hay un contrato, una situación, una relación contractual, la IP se va a prestar un servicio, es normal que quien lo va a pagar lleguen a un acuerdo de cuánto se va a pagar. La idea es que ese tarifario sea diferencial, porque no es lo mismo el servicio según las regiones en Colombia. No es en lo mismo algunos en lugares Bogotá hay más que en Quibdó, por supuesto. Es correcto, Diferente. No es lo mismo. Entonces ese tarifario tiene que ser diferencial de acuerdo a las condiciones donde está ubicada la IPS. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Cuatro años han pasado desde la expedición de la ley que dio luz verde al Sistema Nacional de Alertas Tempranas para la Prevención de la Violencia Sexual. Algunas de las camionetas robadas en Bogotá terminan siendo vendidas como autopartes. Sin embargo, un investigador de la SIJIN reveló que en realidad la mayoría de estos vehículos termina en las zonas de conflicto armado en Colombia. Incluso son sacadas del país para su venta ante la falta de control de las autoridades. Felipe García. Uno de los principales intereses de los criminales para robar camionetas en Bogotá, un delito que se convirtió en un dolor de cabeza diario para la policía, son las piezas de estos vehículos. Los motores, las transmisiones y repuestos con alto valor comercial son lo que las hace atractivas para el mercado negro. Pero no solo eso, hay evidencia de que muchas de estas camionetas son sacadas del país hacia lugares como Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil, aprovechando las fronteras terrestres y la falta de registros de hurto en estos países. Hablamos con un investigador de la SIJIN que le sigue los pasos de cerca a estos criminales. Es una de las ciudades, Bogotá la capital, la capital de Colombia, la ciudad principal, y es la que menos inversión en tecnología ha tenido. Las camionetas generalmente siempre han sido preferidas por los delincuentes, toda vez que su valor comercial en los repuestos es mayor, porque tienen varias partes de mecánica, sus motores, sus transmisiones. Otro dato clave es que muchas de estas camionetas son enviadas a zonas de conflicto en el sur del país. Cuando el ejército o la policía entran a lugares como Caquetá o Putumayo, es común que encuentren camionetas robadas. Allá son usadas por grupos armados ilegales que se mueven como Pedro por su casa. Colombia tiene muchas fronteras terrestres, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, que ligeramente los pueden ingresar por tierra y no pasa nada, y son vehículos que van a ingresar allá, y pues como no son registrados en ese país, allá no les va a figurar ningún pendiente, ningún hurto. En Bogotá el hurto de camionetas se registra especialmente en horas de la noche. Entre las 6 de la tarde y la medianoche se registra la mayor cantidad de robos, siendo el alado la modalidad más común, 61% de los automotores. Además, las llaves maestras siguen siendo el método preferido por los delincuentes para vulnerar las camionetas, utilizadas en el 47% de los casos, aunque en menor medida también se presentan hurtos mediante intimidación con armas de fuego. En un mundo Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, habla del encuentro que sostuvo con los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro en torno a la empresa Monómeros. Yo creo que lo primero que hay que decir es que Monómeros es una empresa colombiana, es decir, está en Barranquilla, de propiedad de Venezuela, es decir, de Pequiven, que es una filial de PDVSA. Lo segundo que hay que decir es que Monómeros es una empresa importante para la soberanía y seguridad. Los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y arrancamos con fútbol porque el día de hoy se va a jugar el partido de vuelta de la Copa Sudamericana para el Once Caldas. Primero, a partir de las 5 de la tarde van a jugar Palestino de Chile frente a Bolívar de Bolivia en Santiago. 3-0 gana la serie el equipo boliviano. Mientras tanto, a las 7:30 van a jugar
Gremio y Alianza Lima. El equipo peruano ganó 2-0 de local. Buscará el equipo brasilero darle vuelta a la historia o clasificará el equipo peruano. Y mientras tanto el Once Caldas, que ganó un muy buen partido en Bolivia, derrotó 3-0 a San Antonio, recibirá en el Palo Grande en Manizales la visita de San Antonio Bulo Bulo. 3-0 tiene la serie en sus manos el Once Caldas, con lo que significa que el equipo colombiano tiene la ventaja, tiene la posibilidad de clasificar, así como lo hizo anoche el América de Cali. Mientras tanto se jugarán 3 partidos también del torneo clausura del fútbol local. A las 4 de la tarde van a jugar Llanero frente a Boyacá Chicó. A las 6, Clásico Junior frente a Unión Magdalena, y a las 8:20 acá en Bogotá, La Equidad estará jugando frente a Millonarios. Arrancó el día de hoy también la Liga de Campeones de Europa con un par de partidos previos a lo que va a ser evidentemente toda la fase de grupos y todo lo que hay alrededor del fútbol mundial. También estaremos atentos al fútbol brasilero. Más allá de las salidas de John Arias y de Richard Ríos, hoy van a jugar precisamente sus clubes, sus ex clubes en Brasil. Van a jugar Fluminense y Palmeiras a partir de las 5 de la tarde. Va a jugar Santos, el equipo de Neymar, frente al Inter de Porto Alegre de Rafa Santos Borré a las 7:30 de la noche. También habrá Copa Argentina, va a jugar Boca frente a Atlético Tucumán a las 7:10 de la noche. Y también estén atentos porque hoy se va a jugar la segunda semifinal de la Euro femenina. Recuerden que ayer Inglaterra derrotó al seleccionado italiano, se metió en la gran final de este torneo y hoy van a jugar a partir de las 2 de la tarde Alemania frente a España. Así que estaremos atentos a todo eso. También ya arrancó la jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Estaremos atentos a Donovan Solano y a José Quintana, todos pendientes de lo que es el movimiento de beisbolistas colombianos y pendientes también de lo que es el movimiento en el mercado de fichajes de los futbolistas colombianos. Recuerden entonces, Copa Sudamericana, juega el Once Caldas, habrá fútbol colombiano, juega Millonarios, juega Junior. Por supuesto, toda la información acá en Meridiano Blue. ¿Cómo avanzan las negociaciones para levantar el paro arrocero? Hubo un principio de acuerdo en las últimas horas frente a uno de los 2 puntos. En el segundo día de diálogos no se logró el acuerdo definitivo para levantar la protesta, que ya cumple 10 días y afecta a 10 departamentos de Colombia. Los pequeños arroceros esperan acuerdos con el gobierno y con los industriales. Hoy a las 10 de la mañana se espera la reanudación de la mesa de negociaciones. En Mañanas Blue, la secretaria general de FECODE dijo que se está presentando con total normalidad el servicio de salud a los maestros y que hay es una situación de finalización de contrato. Bueno, en esto no podemos hablar de conformidad o de inconformidad. Digo, nosotros como dirigentes sindicales, lo que nos interesa es la conformidad del docente, del grueso de maestro. En este momento el servicio se está prestando normal. Hay una situación de finalización de contrato. Esperamos que hábilmente la fiduprevisora, en su condición de administradora autónoma del fondo, no permita que se llegue al caos, porque ahí sí sería el apague y vámonos. Creemos pues que ellos vienen adelantando el proceso, el manual de tarifario está aprobado, la información que nos han dado es que se ha llegado a consenso con muchas IPS, porque es que aquí la información que tenemos es que vienen IPS cobrando, ejemplo, cápita de 250.000 pesos. Eso es extremadamente exagerado. Para este y más contenido, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Las emociones tienen una función adaptativa. Gracias a los impulsos emocionales, nosotros podemos responder a los estímulos que recibimos y adaptarnos a ellos para seguir adelante. En este sentido, las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que puede ser bueno o malo es lo que hacemos con ellas. Por eso, hoy quisiera invitarte a reconocer tus emociones, a valorarlas y a tratar de expresarlas de la manera más adecuada, efectiva, asertiva posible. Una de las emociones más importantes es la culpa. Gracias a ella somos conscientes de lo que no hacemos bien, de cómo herimos, de cómo destruimos, de cómo... Es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue.
1:42 avanza a esta hora el debate en la Cámara de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para definir el monto de los recursos de asistencia para Colombia. Se prevé o se está proponiendo un recorte de $200 millones en medio de duras críticas al gobierno colombiano. Juan Camilo Merlano. Son alrededor de $209 millones en fondos para Colombia los que se encuentran siendo discutidos en estos momentos en un comité de apropiaciones de la Cámara de Representantes. Un recorte del 50% en fondos no militares. El congresista que está detrás de esa propuesta es el republicano Mario Díaz Balart, quien nuevamente volvió a destacar los problemas con el gobierno Petro. Funding is cut, conditioned or withheld to countries that are no longer advancing shared interests, such as Colombia, due to the Petro administration's abject failures in preventing political violence, creating economic deterioration, and emboldening transnational criminals. Se recorta, condiciona o retiene la financiación a países que ya no promueven los intereses compartidos con Estados Unidos, como Colombia, debido a la incapacidad de la administración Petro para prevenir la violencia política, por generar deterioro económico y por envalentonar a la delincuencia transnacional, aseguró Díaz Balart, quien justifica las cifras en su reporte a partir de la preocupación por el uso indebido de drogas en Colombia, incluso en los más altos niveles del gobierno, pero también se refiere al atentado en contra de Miguel Uribe y se refiere al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, asegurando que el comité expresa su preocupación por las denuncias de violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las dudas de una politización plantean serias preocupaciones sobre el deterioro de la independencia judicial y el Estado de Derecho en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Hay una nueva advertencia que esta vez está haciendo la Contraloría. No pinta bien. A partir del 1 de septiembre próximo, el tema de la expedición de pasaportes para los colombianos. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenos días. Pues esto lo dicen en una alerta de control interno, asegurando que hay riesgo en la prestación del servicio de pasaportes para todos los colombianos. Aseguran que a pesar de tener un convenio interadministrativo suscrito desde el pasado 18 de julio, no hay evidencia de cuáles serían los aliados estratégicos de la imprenta nacional para asumir esta ejecución del nuevo modelo. La carta dice lo siguiente, abro comillas, un corto párrafo. Pese a haber celebrado los convenios anteriormente descritos, no se supera la situación de riesgo frente a la prestación de este servicio, toda vez que se sigue incumpliendo el cronograma planteado en el documento de estudios previos para la suscripción del memorando de entendimiento entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Portuguesa para la operación y propuesta de cooperación. Por otro lado, el Contralor Delegado para la Gestión Pública, Luis Enrique Abadía, confirma que no hay claridad y que además este proceso necesitaría entre 7 y 8 meses mínimos para el alistamiento de entrega de la producción de los pasaportes. FECODE ha solicitado al Consejo en Meridiano Blue. Comenzamos hablando de una instrucción que le da el presidente de la República al ministro de Minas para que deje de entregar los subsidios al etanol y al bioetanol, que son la parte de la mezcla que busca que los combustibles, sobre todo la gasolina y el diésel, sean menos contaminantes. Catherine Ávila. Ricardo, acaba de terminar en la Cámara de Comercio de Bogotá el presidente Gustavo Petro su discurso durante la reunión de ministros y ministras de Energía CELAC, a la que asisten los ministros de Comercio, Energía y Hacienda. El mandatario desde aquí le ordenó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quitar el subsidio al etanol y al biodiesel. Y yo le he pedido, ministro, esta es política colombiana, pero sé que se estrella con intereses latinoamericanos, que le quitemos el subsidio al etanol y al biodiesel. Igual que le quitamos al diésel y en Malaya a los ministros de Hacienda que terminaron creando el subsidio a la gasolina por 70 billones de pesos y nos acabaron prácticamente nuestra financiación. El presidente Petro también habló en este discurso de la necesidad de una transición energética, pero también de lo que califica como genocidio en Gaza. En ese sentido, le hizo otra petición a su ministra de Comercio, Diana Morales, sobre el decreto que se expidió el año pasado para prohibir las exportaciones de carbón a Israel. El mandatario pidió que se elimine cualquier posibilidad que permita la exportación, basándose en el Tratado de la Organización Mundial de Comercio que firmó Colombia y que tiene una cláusula que dice que todo tratado hecho con un país
vez que viole el derecho internacional se puede romper. 1:47, hay dos noticias que tienen que ver con el paro de los arroceros. Ya está publicado el borrador. ¿Es un decreto o una resolución? Un decreto. Es un decreto del Ministerio de Agricultura para regular los precios del grano. Y por otro lado están las objeciones, las observaciones de la Cámara Indoarroz de la ANDI en torno a esa decisión del gobierno. Marcela. Pues Ricardo, vamos a comenzar hablando del proyecto de decreto que está publicado para comentarios por parte del Ministerio de Agricultura. De lo que habla ahí es de la creación de un fondo de estabilización para los precios del arroz. Propone crear un incentivo, una línea, digamos, de referencia de precios cuando los precios al productor estén por encima de esa línea. Los productores van a tener que hacer un aporte al fondo de estabilización y cuando los precios estén por debajo recibirían una compensación. Según este proyecto, el gobierno tendría un mes para fijar el capital inicial de ese fondo que permitiría, según el gobierno, estabilizar los precios del arroz. Según su justificación, hoy los costos de producción están llevando a pérdidas de 124.889 pesos en el centro y los llanos del país y a 196.000 pesos por tonelada en el resto del país, es lo que dice el gobierno. Esto va en contravía de lo que le ha pedido la Cámara Indoarroz de la ANDI al gobierno. Acuérdese que hace unos días la solución del gobierno para este problema del paro arrocero fue proponer un régimen de libertad regulada para los precios del arroz Paddy Verde en Colombia. Lo que le dicen los industriales es que aquí puede terminar pegándole un tiro en el pie al sector, que esto puede aumentar el precio para los consumidores, puede llevar a que tengamos aún más sobreoferta de arroz y puede incentivar las importaciones del grano, haciendo que de paso los industriales del sector también se quiebren. Hay otra serie de quejas en esa carta, entre ellas que el gobierno no tendría el sustento legal para adoptar una determinación como esa. Los industriales, Ricardo, son los protagonistas de lo que puede estar pasando porque sin ellos es difícil que un acuerdo de precios en la práctica opere. Marcela, le cambio el tema y hablo de la intención del gobierno de comprar monómeros, empresa que es del régimen de Nicolás Maduro, del régimen de Venezuela. ¿Cuáles son los líos? ¿Cuáles son los estados financieros? ¿Y cuál es el estado de la solicitud para que la licencia se la entregue Estados Unidos al gobierno para la compra de esta empresa? Pues Ricardo, comencemos recordando lo que esta mañana anunció el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en Mañanas Blue, y es que el gobierno va a insistir en comprar monómeros y están evaluando los caminos legales para poderlo hacer. El primer paso es un acuerdo con PEC-IBEN. Pero, pues obviamente, el primer punto de partida para hacer cualquier negocio, o cualquier negocio entre empresas, o cualquier negocio incluso en la casa, es determinar el precio de la cosa, en este caso el precio del negocio, y creo que pues es un ejercicio que arranca a partir de hoy con la firma de intercambio. Pero a ver, ministro. Y es que ahí es donde empiezan a las cosas no cuadrar como uno esperaría. El ministro dijo esta mañana, Ricardo, en la entrevista con usted, que Monómeros está dando ganancias pese a tener todos los vientos en contra. Y adivine qué muestran las cifras de la compañía, que eso es incorrecto, que el año pasado dio pérdidas, ahí lo tenemos proyectado en nuestro canal de YouTube y en DTU, por más de 80.000 millones de pesos. Estas son cifras que la compañía le reportó a la Superintendencia de Sociedades. Además, la Superintendencia de Sociedades le pidió la semana pasada a Monómeros que corrija varios de sus informes financieros porque no está clara la información con la cual están negociando un acuerdo para el pago de deudas. Acuérdese que Monómeros está reorganización, es decir, le está pidiendo cacao a la gente a que le debe plata para que le firmen un acuerdo de reorganización y no termine en la quiebra. Según ese informe, si uno saca de la ecuación los descuentos a los que tenía derecho Monómeros, o más bien las compensaciones por impuestos, sus pérdidas el año pasado habrían sido de 123.000 millones de pesos. Otro detalle no menos importante, Ricardo, es que esta mañana el ministro habló de la licencia ante la OFAC. Yo le tengo aquí un dato. Desde el 26 de diciembre del 2024, hace más de 6 meses, Monómeros le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos la licencia para operar, ni siquiera para vender al gobierno colombiano, y hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. En Blue, hablan los candidatos a la presidencia de la República en 2026.
hablan los candidatos sobre la eventual compra de monómeros por el Estado colombiano. Mateo Piñeros. Monómeros es una empresa estratégica para el agro, los alimentos y los campesinos en Colombia. Eso es lo que considera el gobierno. Para el exministro Mauricio Liscano, la adquisición de la empresa es una buena noticia. Sin embargo, hay que despejar 3 temas que son importantes. El primero, si eso tiene sanciones desde los Estados Unidos. El segundo, el precio y que sea transparente el acuerdo. Y tercero, pues que nos cuenten quién y cómo se va a manejar la empresa. Otra es la posición del empresario Santiago Botero. No han sido capaz con Ecopetrol, que lo tienen dando pérdidas y es un desastre. Imagínense gastarnos $300 millones por una empresa que va a ser otro desastre de puesto para políticos. Mientras que el exministro del Interior, Daniel Palacios, dice que es sospechoso que la firma de este acuerdo se dé justo cuando se conoce la zona económica binacional entre Colombia y Venezuela. Porque aquí no existe espacio para conversaciones clandestinas ni negociaciones secretas. Aquí está en riesgo nuestra soberanía y por eso estaremos vigilantes. Y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, asegura que esta compra es un pésimo uso de los recursos colombianos. Que deberían destinarse, por ejemplo, a la grave crisis de la salud. Hay inversionistas privados que saben mucho más de eso, que podrían invertir en esa empresa. La empresa estatizada se va a volver ineficiente y a deteriorarse. Monómeros es actualmente propiedad de Pequiven, una filial de la venezolana PDVSA. Estás escuchando Blue Radio. El personero de Ocaña, Jorge Armando Borges, está denunciando amenazas de muerte en su contra. Toda la información aquí en Blue Radio. El personero de Ocaña, Jorge Armando Borges, pidió al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior retractarse por las declaraciones en las que se le habría vinculado con grupos insurgentes. Los señalamientos surgieron tras denuncias por posibles excesos del ejército durante la retoma de la zona del Catatumbo. Según Borges, la situación ha derivado en amenazas y ataques en redes sociales. La solicitud de tutela fue remitida a los implicados, quienes tienen 3 días para responder. La acción cuenta con el respaldo de la defensora del pueblo Iris Marín y la Asociación Nacional de Personeros. Lo que dice el personero de Ocaña es que ya está siendo blanco de graves amenazas. Esto manifestó a Blue Radio. Es inconcebible esta situación, esto me ha traído problemas. Encuentro comentarios de perfiles donde me dicen que hay que meterme 2 tiros a mí en la cabeza, como se lo hicieron al senador Miguel Uribe en Bogotá. Eso es una situación supremamente grave, es una situación que obviamente que genera un más riesgo, es una situación, y otro comentario había que yo iba a ser el presidente de los acostados del barrio. De los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:55 en Buenaventura, cientos de pacientes que requieren diálisis no están recibiendo atención por la deuda de las EPS intervenidas. Por supuesto, la vida de estas personas está en riesgo. Stephanie Toledo. Ricardo, en Buenaventura, varios usuarios de la EPS Covosalud que padecen insuficiencia renal llevan una semana sin ser atendidos en la clínica Santa Sofía de este distrito para realizar sus diálisis, al parecer porque la EPS no ha normalizado sus pagos con la clínica. Los pacientes están exigiendo respuestas teniendo en cuenta que cuanto más se tarde su tratamiento, mayor es el riesgo que corren sus vidas. Desde el viernes estamos en el mismo tropel y pues hasta ahora nos dicen que esperen o salen con una cosa o no nos dan respuesta alguna. No estamos aquí por estar, sino porque es algo que necesitamos nosotros de verdad. En las próximas horas, las autoridades de salud del distrito se van a reunir con representantes de la EPS Covosalud para encontrar una solución y brindarles una rápida atención a los pacientes. 2 de ellos tuvieron que ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos debido a una complicación en su salud. Ricardo. Llega el blog deportivo. Antes, noticia urgente. Fueron condenados 7 exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a 11 años y 3 meses de cárcel por concierto para delinquir agravado por sus vínculos en 2007 con los grupos paramilitares.